Con más de 5.000 metros cuadrados, hoy nos hemos venido hasta Villalba de Duero para conocer en Aranda Emprende Plantas Núñez, vivero y centro de jardinería. Hola, Bea, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Damos Bueno, una vuelta? venga, sí, vamos a verlo. Venga. Bueno, Roberto, cuéntame cómo nace Plantas Núñez. Bueno, Plantas Núñez SL como tal nació en el año 2011, con un cambio generacional. Estamos hablando que anteriormente Plantas Núñez era Manuel Núñez Justa, que era mi suegro, y en 2011 fue cuando Beatriz y yo, Beatriz es mi novia, ¿sabes?, hija de Manuel Núñez, es cuando cogemos la empresa y formamos realmente Plantas Núñez SL. Como te decía anteriormente, ¿sabes?, en el 93, Manuel Núñez, en plena crisis del 93, tuvo, digamos, la oportunidad de crear un vivero, que no había viveros en esta zona, y de esa manera atender una demanda que había de los clientes para hacer jardines y para suministro de plantas. Anteriormente era mucho más difícil conseguir planta en esta zona, la gente se tenía que desplazar a conseguirla, y de esa manera Manuel Núñez empezó a producir planta, digamos, en la Ribera del Duero. ¿Cómo decides que la empresa pase a vosotros? Bueno, hay un tema de edad, por supuesto, seamos realistas, ¿sabes? Todo tiene su tiempo. Entonces Manuel, digamos, se iba a jubilar y yo ya había estado un poquitín trabajando con él. Yo procedo de la hostelería inicialmente, ¿sabes? Entonces, digamos que yo al principio venía por aquí a este ambiente que era mucho más relajante para mí que lo que era la hostelería, ¿sabes?, en lo que era, digamos, un terreno amplio, un terreno de descanso, un terreno donde tú te podías expandir un poquitín y realmente, digamos, que te inculca a Manuel y Beatriz la pasión por la jardinería y la pasión por las plantas, y ya una vez que te metes en todo ese rollo, luego ya te vas picando, te vas metiendo, ¿no?, te enganchas, y de esa manera, según te vas enganchando, llega un momento en el cual, lo que te digo, se formaliza en el 93, bueno, perdón, en el 2011 Plantas Núñez, y cuando se formaliza Plantas Núñez, luego ya la nueva generación llega con otras ideas, llega con nuevas ganas otra vez, un impulso nuevo, y tuvimos, digamos, en ese momento la crisis que llegó, esta reciente crisis. Igual que Manolo, o Manuel, mi suegro, en su día en la crisis 93 fue el que fundó el vivero como tal, nosotros en esta crisis pasada dijimos, muy bien, vamos a echar toda la carne al asador, vamos a hacer más producción, vamos a intentar bajar costes de producción, vamos a hacer que el cliente le salga mucho más económica la planta y vamos a luchar y defender nuestra tierra. De esa manera empezamos a producir muchísimo más y nos hemos metido ahora mismo en una producción brutal. ¿Cuál es la diferencia del comienzo de Manuel a la vuestra, a día de hoy? ¿Cuál ha sido esa evolución? ¿Ha habido muchos cambios respecto a temas que habéis tocado más, jardinería, vivero, o siempre se ha dedicado a lo mismo la empresa? Bueno, la empresa ha ido creciendo. La empresa, estamos hablando de que anteriormente mi suegro estaba solo, entonces él hacía hasta donde podía hacer, ¿sabes? Eso sí, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero hacía hasta donde podía hacer. Luego nosotros hemos luchado por meter personal, hemos luchado por, lo que digo, por más producción, nos hemos metido más de lleno en hacer la producción de jardines, en la producción de planta, nos hemos metido en también tema de piscinas, y estamos, lo que te digo, estamos intentando constantemente estar por delante del mercado. No simplemente que sea el mercado el que nos demanda, sino que nosotros hacer más producción, ¿sabes?, para ser nosotros los que marquemos las pautas al mercado. Al menos en la Ribera del Duero, eso es. Con expectativas al futuro, Roberto, ¿qué miras tenéis? Bueno, Plantas Núñez está totalmente implantado. Plantas Núñez es una empresa ahora mismo la cual tiene fuerza como tal en nuestro mundo, digamos, ¿no? Pero lo que realmente pretendemos es llegar a un momento en el cual la gente en la Ribera del Duero, ¿sabes?, se apasione más con la planta, que la gente sea capaz, no digo ya como empresa, sino digamos que intentar conseguir que el cliente y la sociedad se conciencie realmente con el entorno, con el medio ambiente, ¿sabes?, y que de esa manera la gente ponga plantas, la gente respete la planta.
enseñar a la gente también a cuidar las plantas, enseñar a la gente a cuidar su jardín y también directamente, si es posible, ¿sabes?, el que la gente, si no quieren tenerlo, que nos llamen a nosotros y nosotros mismos seremos quien les haga el jardín, quien les lleve el mantenimiento y quien les cuide todas aquellas plantas para que ellos estén a gusto con su entorno. A día de hoy, ¿a cuántos jardines acudís más o menos, arriba abajo, a cuidar, a decorar? Eso es muy difícil. ¿Quieres saberlo? Hay muchos, hay unos cuantos. Nosotros, comunidades, empresas, colegios, particulares, eso, digamos, lo que se refiere... El abanico es amplio, ¿no? El abanico es muy amplio. Entonces, luego hay gente que te pide trabajos más sencillos, que puede ser de un día entero, pueden ser obras completas. Entonces, es lo que te digo, es muy difícil calcular a cuántos jardines llegamos al día, es así. Sí que te puedo decir, por ejemplo, en producción de plantas, lo que me preguntabas antes, ahora mismo llegaremos a comercializar unas 300.000 plantas al año. Por eso te digo que es una cantidad que es brutal, o sea, es muchísima cantidad, de las cuales más de 50% es producción propia. Entonces, todo eso genera lo que te digo, genera un movimiento y un cuidado a la planta y un conocimiento de la planta, el cual queremos inculcar a la gente y queremos llevar a los jardines a los cuales nosotros hacemos. Roberto, ¿te parece que hagamos un recorrido a ver lo que tenéis? Lo que tú digas, vea. Vamos. Ahora mismo estamos aquí en el primer invernadero, el cual hizo Manuel Núñez, lo que te decía, mi suegro. Este fue el primer invernadero con el cual empezó a producir. Ahora mismo este invernadero, reconozco que nosotros no solemos producir, para eso lo producimos en otras zonas, y de otras zonas, al esta ser la parte de adelante, lo trasladamos a esta zona para que el cliente no tenga que dar vueltas por todo el vivero, aunque el cliente puede dar vueltas por todo el vivero sin problemas. O sea que esta es la ubicación donde viene el cliente a visualizar todo tipo de plantas, ¿podemos decirlo así? Sí, es decir, vamos a ver, digamos que la planta de temporada se produce por otras zonas y luego del fondo se pasa para adelante para que el cliente, digamos, tenga más variedad en la parte de adelante. De todas formas, insistimos, aquí en Plantas Núñez el cliente puede dar vueltas por toda la instalación, no hay ningún problema, y elegir la planta donde quiera. Aquí cada uno viene, elige, da una vuelta, busca y de esa manera coge lo que él le gusta, ¿sabes? Y siempre con asesoramiento de Plantas Núñez. Un cliente siempre le preguntaremos si es para sol, si es para sombra, si vive aquí, si no vive aquí, por tema cuidados y demás. De esa manera intentamos que el cliente siempre se lleve la planta que necesita, que es más importante que la que quiere. Que la que le gusta, ¿no? Porque imagino que será mucha gente la que se acerca hasta aquí sin tener mucha idea del mundo de las plantas. Para eso entráis vosotros, ¿no?, en ese asesoramiento. Sí, bueno, ya no es que la gente... No es importante que alguien sepa o no sepa de plantas. Lo importante es que realmente, si alguien se lleva algo, se lo quiera llevar. Es decir, que cuando se lleve algo, lo vaya a cuidar y no sea para él una carga, sino que sea una satisfacción el cuidar su planta y que la planta se encuentre en condiciones. ¿Cuál es el tipo de perfil de cliente que vosotros tenéis? Bueno, lo que digo, lo que es el cliente de vivero, no cliente de obra. Vamos a hablar, centrarnos un poquitín más en vivero, ¿sabes? Lo que sería en venta de plantas. Nosotros, por ejemplo, Plantas Núñez, directamente nosotros suministramos a empresas, suministramos a bodegas, suministramos a colectividades, suministramos a cliente particular. Incluso Plantas Núñez también está presente en el mercadillo de Aranda, ¿sabes? Para que el cliente directamente no se desplace a Villalba, sino que directamente desde el mercadillo pueda recoger su planta. En eso no hay ningún problema. Y luego, además, hay que tener en cuenta que a Plantas Núñez también le visitan colegios, como te decía antes, y Plantas Núñez se encuentra en muchos eventos que hacen la Ribera. Por ejemplo, estamos hablando del Sonorama, estamos hablando de cuando vino la lotería, Aranda estuvo Plantas Núñez decorando las instalaciones, estamos hablando de que en Fiduero también se encuentra presente Plantas Núñez y, por supuesto, reconozco de Plantas Núñez y yo personalmente soy enamorado del Cañonazo de Aranda y todos los años, todos los años, estamos en el Cañonazo de Aranda. Unas veces como Plantas Núñez, otras veces como persona, directamente disfrutando de las fiestas de mi pueblo, que es Aranda de Duero. Después de ver este vivero donde vemos parte de esas plantas, ¿no?, que podemos encontrar, como has dicho, a lo largo de toda esta superficie que engloba la empresa Plantas Núñez, creo que tenemos más ubicaciones para visitar, ¿no? Sí, bueno, sí. Además de las ubicaciones que hay para visitar en Plantas Núñez también trabaja por temporadas. Es decir, no temporadas, sino campañas. En todo momento hay muchísimo volumen de planta, pero estamos hablando de que el cliente, la planta que se encuentra hoy, no va a ser la misma de mañana. Es decir, estamos hablando que la producción que hacemos para la campaña de primavera o para el Día de la Madre no es la misma que la que hacemos de cara a invierno con el tema de pensamiento o la campaña del árbol frutal. Si el cliente viene, por ejemplo, a la época de los Santos, puede ver todo el vivero lleno de 5.000 unidades de crisantemo, unas bolas preciosas, la gente puede venir aquí a disfrutarlas. Ahora mismo, por ejemplo, en esta época, que estamos en verano, estamos hablando de una época en la cual
el vivero está de los últimos coletazos de la primavera y estamos empezando lo que sería, digamos, la producción, digamos, de todo el crisantemo y la planta de invierno. Ajá. Por eso lo que te decía, es muy importante que el cliente no solo venga en una época, sino que el cliente venga, el que realmente quiere disfrutar su jardín y quiere poner plantas en su jardín y quiere ver cómo se hace la planta en su jardín, que venga en las diferentes épocas del año a ver cómo están las plantas y ver cómo se van a desarrollar las plantas. Aquí tiene la oportunidad de hacerlo. Pues sí, para así poder decorar ese jardín, ¿no? O la zona que él quiera durante todo el año con todas esas estaciones que tenemos para la planta que mejor se adecue, pues que él la coja. ¿Qué más tenemos para ver, Roberto? Vamos para allá, Beatriz, damos una vuelta. Venga, enséñame. Estamos en un invernadero en el cual, digamos, nosotros ponemos la planta chiquitina, estamos hablando de planteros muy chiquitín, y con eso intentamos, o lo que hacemos realmente, digamos, hacer planta ya directamente, engordar la planta para que la planta esté en condiciones para que llegue al cliente. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando del crisantemo. El crisantemo, aquí ves una bola de crisantemo, cuando nosotros plantamos esto no tendría más que este tamaño, y se tiene que llegar a convertir en una bola de unos 50 centímetros de diámetro. Estamos hablando que esto va a ser mucho más grande, para eso hay que regar, bueno, plantar, regar, abonar, utilizar un sustrato en condiciones y lo principal para que se hagan las bolas en condiciones también, luego ir separando la planta para que una no estorbe a otra y las bolas sean las más perfectas posibles. O sea, para que tenga su espacio, ¿no? Tenéis que ir, ahora las vemos aquí todas juntas, ¿no, Roberto? Las iréis separando según vayan creciendo, ¿no? Sí, digamos ahora mismo que una planta no ocupa nada. Estamos hablando de que cuando luego estén separadas, una planta va a ocupar lo que ahora mismo ocupan 12. Entonces estamos hablando de que el espacio necesario es muchísimo más grande. En esta época estaremos hablando que prácticamente el 25% del vivero se llenará de crisantemo. Entonces estamos hablando hasta la cantidad de unos 5.000 más o menos unidades de crisantemo. En la zona, esta es zona exclusiva de producción, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que digo? No es que sea exclusiva, se produce en todo el vivero, pero digamos que lo que se hace en este invernadero es utilizar la planta chiquitina, digamos, para aclimatarla y hacer el engorde, y para que la planta se haga dura. Y luego, posteriormente, la sacaremos exteriores, la pasaremos a otros invernaderos y de esa manera haremos lo que te digo, que las bolas estén en condiciones para ir a la venta. Después de enseñarnos esta producción, ver también las plantas, lo que tenéis por toda esta superficie, que son más de 5.000 metros, sí, correcto. Vuestra empresa. Roberto, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda por ver? Nos quedaría por ver toda la zona de arbolado. Estamos hablando de lo que te digo, los pilares de un jardín son los árboles, entonces lo principal, si queremos una sombra, si queremos un sitio, digamos, de estar más tranquilito, bajo la sombra de un árbol sería lo ideal. Entonces en plantas núñez también pueden venir por su árbol de sombra, tanto lo que decíamos a raíz desnuda, que sería una plantación en invierno, o digamos una comercialización en invierno, o en contenedor, que es cuando la gente lo podría plantar durante todo el año. De esa manera no habría plazos y daría igual plantar una planta en agosto que plantarla en diciembre. ¿Sabes? Da igual el tamaño de la planta, lo importante es que esté en un contenedor aparente, con una copa aparente y en condiciones para el trabajo que se va a realizar de plantación. Pues vamos a verlo. Vamos para allá. Venga. Bueno, lo que te decía, Bea, esto es importante, por ejemplo, a la hora de hacer una plantación, que nosotros sepamos la maceta que tenemos y qué profundidad de plantación vamos a tener. Es decir, si nosotros vamos a enterrar toda la maceta, la forma más fácil de verlo, aunque suene un poco, digamos, hacer un poquitín algo raro, ¿sabes? Es subirse encima de la maceta, miramos la altura, esta sería mi altura, y de aquí a aquí sería la copa por encima de mi cabeza. Entonces, cuando yo bajo otra vez, yo diría al cliente, el árbol te va a quedar a esta altura. Claro. De esa manera, el cliente no le parece tan alto y es más real que lo que estamos haciendo que verlo así. Es una forma de explicarlo más o menos. Bueno, Bea, ya llegamos a una de nuestras obras. Te presento a Sonia. Hola. Encantada, Sonia. Encantada.
Sonia se dedica a todo el tema de coordinación de la obra, se dedica, digamos, a las necesidades del cliente, necesidades de la obra, coordinación de trabajadores en lo que se refiere a obra, materiales, etcétera, etcétera. De todas formas, creo que todo este tema mejor que nos lo explique ella. Vale, perfecto. Sonia. Pues si queréis, os explico, tomad un casco cada uno, tú toma el chaleco que vas a trabajar. Gracias. Venga, Vamos a ello. Vamos para ello. Vamos para adentro. Bueno, Bea, estamos aquí en una de las obras de jardinería y aquí lo que estamos haciendo es la instalación del tepe. El tepe son unos rollos de césped que vienen ya preparados y elaborados directamente para colocar. Entonces pasamos de la tierra preparada a ya tener el césped ya plantado, sembrado, colocado y ya te da una visión, el cliente se queda muy contento porque ya tiene una visión de cómo va a quedar su jardín pues de la noche a la mañana. O sea, una manera facilísima de tener un césped natural, ¿no? Efectivamente. Entonces tienes un césped natural, dejamos el terreno preparado con la instalación de riego preparada y simplemente es que venga el tepe, extendemos los rollos, luego echamos algo de tierra con mantillo o arena para que se cosan las juntas y el cliente con cuidado ya puede disfrutar de su césped. Al principio es conveniente que no le usen exageradamente porque tiene que coser un poco las juntas. Lo que te comentaba antes, pues que realmente, claro, esto van rollos y tiene que unirse. Más o menos en unos 15 días o así, el césped está ya divinamente para poderle disfrutar, correr, jugar. Pero como mínimo dejarlo 15 días, ¿no? Para que se... Sí, podemos sea más pisar, sólido. pero no podemos estar jugando al fútbol o sacando al perro a que corra, porque sí que se podría levantar. Pero es más rápido y sobre todo la visión óptica. Yo veo al cliente que le sorprende mucho de tener la tierra que tenemos ahí al fondo, a que se ha ido, vuelve y ya tiene el aspecto de césped natural y todo. Ese verde, ¿no? Sí, ese verdor. Sonia, aparte de esta obra de jardinería, ¿qué más haces dentro de Plantas Núñez? Pues si quieres, lo que podemos hacer, porque hacemos obras de mantenimiento de jardinería y otro tipo de obras de jardinería, si quieres nos vamos y te enseño un poquito qué hacemos. Perfecto, vamos a verlo. Venga, vamos. Pues venimos aquí a una obra de las de mantenimiento, uno de los trabajos de mantenimiento que realizamos, como te he comentado, y así te voy explicando los trabajos que realizamos. ¿Vamos a verlo? Venga. Bueno, pues mira, aquí este tipo de jardín es lo que hacemos, obras de mantenimiento. En su día también estuvimos plantando lo que el cliente va demandando y que es lo que quiere ir haciendo en cada zona. Pues por ejemplo aquí quería hacer una zona de parterres, pues con arbolados en cada uno y luego decoración. Y ahora ya nos toca el tema del mantenimiento. El mantenimiento es que no haya malas hierbas. En esta zona, pues las podas correctas en las épocas que corresponda, poda de olivos, poda del teocrium, poda de las lavandas cuando se vaya a la flor, que ahora está en su pleno esplendor. Y nada, ahora tenemos aquí a John cavando, ¿verdad, John? Hola, John. Buenos días. Buenos días. O sea, es uno de los trabajadores, ¿no?, que está haciendo, como bien has dicho, esta función de lo que es el mantenimiento. Sonia,
Este tipo de mantenimientos de jardines, ¿cuántas veces al año tenéis que venir aquí? Pues depende de lo que nos pida cada cliente. En este caso, por ejemplo, pues tenemos que venir pues, fijo una vez cada 15 días y si tienen bodas y eventos, comuniones, porque estamos en el castillo de Izán, pues entonces ahí necesitamos a lo mejor venir una vez en semana y dejárselo bien acondicionado y preparado para el evento y que estén contentos con cómo ha quedado el jardín, al igual que preparan otro tipo de situaciones que tendrán que preparar para el evento en concreto. Luego después en invierno, pues como ya sabéis, la savia no corre, entonces por las plantas y entonces sí que pide menos mantenimiento. Nos dedicamos más a lo que es la poda de arbolado, poda de setos, pero las hierbas ya no crecen tanto como que es la primavera o el verano, que están creciendo la mala hierba en todo su gran esplendor. En verano esas plantas, setos, ¿son atacadas por algún insecto, bicho, alguna...? Pues a veces sí. Entonces, eso nos pasa como a nosotros, los humanos. Nosotros cuando cogemos una enfermedad es cuando tratamos. Entonces, en un jardín de mantenimiento, cuando le está ocurriendo alguna situación, pues sea araña roja, sea pulgón, cualquier otro tipo de insecto, acaricida, hongos, ahí es cuando hay que tratar. Cuando se trata, las veces que haga falta. Como nosotros cuando cogemos una enfermedad, una planta es un ser vivo y como tal crece, se desarrolla, coge enfermedades, igual que nosotros. Podemos ver también cómo se poda y nos cuentas un poco qué es lo que hay que cortar y qué es lo que no, para saberlo un poco más. Vamos a verlo. Vamos. Bueno, vea, aquí tenemos el tema, por ejemplo, de poda de rosales. Ahora mismo están los rosales en pleno auge, entonces tenemos aquí a John haciendo la poda de rosales, que nos va a explicar un poco cómo se hace esa poda. John. Buenas, pues se corta a partir de la quinta hoja, hacemos una poda ahora para no quitarle mucha flor, porque ahora es cuando está la flor bonita, quitamos alguna que esté un poco mala, que se vaya a poner fea ahora y a partir de por aquí. ¿Esta poda es para que salgan más flores luego? Sí. ¿Es necesario? En invierno hacemos una poda que lo quitamos casi todo para que luego vuelva a salir en primavera con fuerza y ahora quitamos pues poco para que se conserve así, tenga flor y salga rápido. Perfecto, o sea que la poda es para que salga más flor, ¿no? Para que salga más flor. La flor nos está comiendo savia, entonces si quitamos bastante flor y mantenemos y dejamos las que están bonitas, entonces nos sigue saliendo flor toda la temporada y todo el año. Ese ciclo, y no se ¿no? ve la flor que llamamos pocha. Vale, entonces este es un tipo de poda, pero tenemos otro tipo de podas. Pues todo tipo de planta se puede podar en cualquier época del año, pero tenemos podas en verde, podas de invierno, cuando es la época de hielos. La mayoría de las podas o esmoches fuertes se realizan en la época de hielos, porque es cuando no corre la savia de las plantas. Entonces ahí es cuando solemos hacer pues, podas de seto, de leilandis, podas de árboles y esmoches de árboles grandes que les tienen en el jardín y de repente, pues claro, le vieron crecer así de chiquitito y se les ha hecho enorme y ya no saben qué pueden hacer con ellos. Hay que esmocharlos, dejarlos bien y nos dedicamos a todo ese tipo de trabajos. Sonia, nos has llevado por diferentes ubicaciones, hemos estado ahí con ese césped, ¿no? Al lado de esa piscina, esa urbanización, también nos hemos venido hasta el castillo de Gumildizán, pero nos vas a llevar a más sitios. Sí, os voy a llevar ahora mismo a un mantenimiento para que veáis un poco cortes de césped, poda de seto y un mantenimiento de piscina, que también nos dedicamos a ello. Pues vamos a ello. Venga. Bueno, Sonia, hemos venido hasta una de las urbanizaciones que lleváis su mantenimiento. Cuéntanos. Pues mira, aquí lo que puedes ver es que hacemos corte de césped, cortes de setos, poda de arbustos, poda de arbolado y mantenimiento de piscinas. En el mantenimiento de piscinas nos encargamos de medir los niveles de cloro y pH,
limpiar fondos, mirar si hay otro tipo de historias, tipo cianúrico o así, pero por norma general, pues si llevas un mantenimiento correcto, no tiene por qué salir ninguna incidencia. Entonces también venimos a este tipo de trabajos un poco cuando demande, esto es una comunidad de propietarios, pues cuando nos demanden. Este tipo de piscina, por ejemplo, pues hacemos un mantenimiento de unas 2 veces en semana, una cosa así. A veces si vemos que hace falta 3, pues venimos un día más, no pasa nada. Y el corte de césped, pues una vez cada 15 días, más o menos. El corte de seto, si es tipo Leylandis, una vez al año, como te he comentado antes. Si es aligustri o hiedra, pues a lo mejor es unas 3 veces al año, 4, un poco cuando demande y pide, y en función a lo que el cliente quiera. Si el cliente quiere cortar un césped todos los días, se puede cortar el césped todos los días, hasta saldría más sano. Pero por norma general, pues eso, la media suele estar entre 10 y 20 días. Entonces hacemos todo tipo de mantenimientos a particulares, a comunidades, a restaurantes, a bodegas y un poco lo que pidan. Poda de setos, podas en altura, poda de arbustos, cortes de césped, cavado de rosales, cavado de, como hemos visto en el otro mantenimiento, cavado de cualquier tipo de terreno para que esté saneado y aireado. Y luego después también nos encargamos de apertura y cierre de piscinas. Y luego después cualquier obra de jardinería que quieran hacer, todo ese tipo de obras las realizamos. Es decir, desde el movimiento de tierras, pasando por la instalación de riego, hasta realizar la plantación o lo que quieran, césped artificial. Hay un montón de posibilidades en un jardín y nosotros un poco a demanda del cliente, pues lo que nos pidan y siempre aclimatándonos a dónde estamos ubicados. Es decir, no es lo mismo estar en Aranda de Duero a estar en Canarias. Claro, siempre el cliente puede demandaros un tipo de plantas, un tipo de decoración, ese mantenimiento, como también hablábamos, para ese jardín, ¿no? Pero siempre asesorándoles porque quizás tienen una idea, ¿no? Y vosotros les decís, bueno, esto es lo que va bien para el clima de donde estamos, ¿no? Claro, efectivamente. Nuestro clima es un clima muy agresivo en que hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Entonces está claro que las plantas aguantan unas temperaturas, unas quieren sol, otras quieren sombra, como os ha comentado antes Roberto, y entonces sí que debemos aconsejar al cliente un poco qué es lo que le va a venir bien o no en su jardín para que realmente disfrute de su planta y de sus cuidados. Bueno, Sonia, pues muchísimas gracias por habernos contado todo ese funcionamiento, tu parte como encargada de esos mantenimientos de jardinería, las ubicaciones que hemos ido a ver para desglosarnos un poquito más en detalle pues todas esas fases que hacéis para llevar a cabo y dejarlo todo perfecto, ¿no?, en esos jardines. Eso es lo que intentamos y que el cliente esté contento. Muchas gracias, Sonia. Venga, gracias a ti. Bueno, pues ustedes ya lo han visto, esta es la empresa Plantas Núñez. Les hemos querido mostrar que la conozcan a fondo aquí en Aranda, pero su sede en Villalba de Duero desde 1993 en manos de Roberto.